Bueno, vamos a empezar de forma original. En lugar de sentarnos los dos, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que queremos hacer, de lo que queremos hablar, porque yo creo que esto es importante decirlo. Es la primera vez que damos una charla sobre ovnis, no somos ufólogos, para nada. Nuestro campo, si en algo somos especialistas, sería más bien en la historia, en el folclore, en las leyendas, con lo cual parece que los ovnis no tienen nada que ver. Y sin embargo, gracias a todos los años que hemos estado investigando anomalías, rarezas, en fin, cosas muy extrañas dentro del mundo de la historia y de las leyendas, nos hemos dado cuenta que los ovnis están todo muy relacionado. ¿Y por qué está relacionado? Porque se han elaborado muchísimas teorías sobre un fenómeno escurridizo, elusivo, y al final nos hemos dado cuenta que a lo mejor, tiene una pequeña explicación. Y esa pequeña explicación es lo que hemos llamado la teoría de la intrusión, que es una teoría basada en otras teorías, evidentemente, no es que sea nuestra, sino que nos apoyamos en cosas que conocemos, que hemos leído, en gente con la que hemos hablado, que hemos entrevistado, y que es una teoría totalmente equivocada, estamos seguros que no tiene nada que ver con la realidad, pero es la que más se acerca posiblemente a las incoherencias del fenómeno ovni. La teoría de la intrusión, como tal, que es la que vamos a desarrollar hoy, no deja de ser un experimento, una especie de juego, igual que es el juego ufológico, una especie de teatro cósmico. Será nuestra primera charla y posiblemente la última, porque son cosas de las que vamos a hablar que no se pueden divulgar demasiado. ¿Y por qué? Sencillamente porque el fenómeno ovni, por lo menos la naturaleza del fenómeno ovni, tal como lo vamos a entender hoy, no vamos a hablar de casos en general, se relaciona con varios campos del conocimiento. Es decir, hablar de lo que vamos a hablar, que es la teoría de la intrusión, nos entronca directamente con el campo de la conciencia, con el campo de la espiritualidad, con el campo de la física, nuestra percepción de la realidad y también con nuestro pasado histórico. Es decir, todo eso es el fenómeno ovni. Dicho así, la gente se puede quedar ojiplática y dirá, atiza, ¿de qué nos van a hablar? No lo sabemos ni nosotros. ¿Por qué? Porque es tan amplio, la palabra ovni es limitativa, objeto volante no identificado. Y si yo os dijera que posiblemente no sean objetos ni sean volantes y son muy identificados, ¿qué pasaría? Una cosa es lo que nos han contado, lo que nos han dicho, lo que se ha escrito, otra cosa es la realidad. Pero cuidado, cuando habla de la realidad es de nuestra percepción de la realidad. Porque, y esta es la primera premisa que creo que es fundamental, los ovnis existen, los ovnis son reales, pero cuidado, son reales dentro de nuestra percepción de la realidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ovnis manipulan nuestra realidad y por lo tanto quieren que creamos lo que ellos quieren que creamos. Y ahí entra dentro del sistema de control, sistema de creencias, el mundo de la espiritualidad y por supuesto toda la manipulación que se ha generado alrededor de este fenómeno. Muchos de los que estáis aquí conoceréis a ufólogos que se han interesado durante años por el fenómeno y al final, ¿qué es lo que ha pasado? Se han aburrido. Se han desesperado. No saben por dónde tirar. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los ovnis obedece a dos principios muy básicos. No tienen comportamiento, son totalmente absurdos. Es decir, no se les puede catalogar, no sirve para formar unas leyes generales. Todas las leyes generales que se han intentado hacer de los ovnis, que si solo son avistamientos nocturnos, que si tienen un periodo bianual en función del acercamiento del planeta Marte a la Tierra, lo de las ortotenias, todo lo que queráis. Todo al final se ha convertido en teoría mojada o papel mojado. ¿Por qué? Sencillamente porque estamos en presencia de un teatro cósmico, perfecto, muy bien elaborado, y no desde el año 1947, que es cuando empieza la era oficial de los ovnis, sino desde hace cientos de años. Así que el que no crea en los ovnis se va a aburrir mucho esta noche, porque no vamos a hablar de si creemos o no creemos en los ovnis. Vamos a hablar de información. Vamos un poco más lejos. Es decir, el que se plantee si existen o no existen los ovnis, bueno, está muy bien, estaremos en párvulos. Vamos a hablar de universidad. Vamos a hablar de una existencia real, tangible, elusiva, recurrente, histórica, mitológica y que está afectando directamente a nuestro sistema de creencias. Así que dicho esto, esta especie de presentación rara, casi surrealista,
tiene mucho que ver con lo que vamos a contar. Porque lo que vamos a contar son preguntas básicas que más de uno de los que estéis aquí os lo habréis formulado. ¿Qué son? ¿Cómo se manifiestan? ¿Qué es lo que pretenden de nosotros? ¿Y qué es lo que buscan? Preguntas básicas. Las respuestas que vamos a dar no las toméis como dogmas, en absoluto. Ya digo que seguro que estamos equivocados, totalmente. Por eso es la teoría de la intrusión. La teoría de la intrusión es por qué entran y cómo entran en nuestra realidad. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Vamos a intentar dar una serie de explicaciones apoyadas en imágenes, en vídeos, de lo que son y cómo son. A partir de ahí, cada uno que piense lo que quiera. Todo es libre. Pero no olvidéis una cosa. Los ovnis, como tal, siempre han estado aquí y lo peor de todo es su limitación lingüística. Cuando se habla de objetos volantes no identificados, los estamos limitando hasta tal punto que nos hace tener conceptos o bien peyorativos del ovni o bien equivocados. Así que olvidaros del concepto ovni como tal, como objeto, y dicho lo cual, es decir, como preámbulo, como introducción, tener, como consejo personal, tener la mente abierta, no tengáis prejuicios y luego cuando terminemos, cada uno que piense lo que quiera. Es una posibilidad más que vamos a dar. Posiblemente nunca habréis oído hablar de ciertas cosas que vamos a comentar. No os preocupéis, porque no hay que ser ni entendidos ni nada. Ya digo que los ovnis no es una cuestión de creencias, es una cuestión de información. Y como es una cuestión de información, vayamos a ello. Empezamos, buenas noches. Primera cuestión sobre lo que ha dicho Jesús. Tanto Jesús como yo nos acercamos, más en mi caso que en el suyo, a la ufología por el mundo de las leyendas, las tradiciones y las creencias. En relación con lo que hemos contado hace unas horas en FNAC, esto es algo muy parecido. La mejora de la tecnología en los últimos 10 años, solo 10 años, no más atrás, ha permitido dos cosas nuevas. La primera, que por primera vez tenemos capacidad de recibir miles de datos de manera continua de todo el mundo. Y esos datos, aunque fueran falseados, no hay nadie capaz de falsearlos al mismo tiempo en tantos sitios y en tantas partes de manera simultánea. Esto lo digo por una cuestión. Lo que van a ver al final es la representación de la realidad en función de tecnología moderna. Es decir, lo que se ha tenido siempre delante de las narices, pero no se veía. Esto podría plantear dos problemas. Si fuéramos creyentes diríamos, lo que van a ver nos oculta porque le da igual. Pero curiosamente, no se ocultaba en el pasado. Hubo un periodo en el que lo hizo. ¿Por qué? Porque le interesaba. Segunda cuestión, también fundamental con las imágenes que van a ver. Lo que nosotros interpretamos son decisiones personales. Es decir, lo que van a ver es real, pero, sin embargo, la información que se obtiene de ellos sería muy diferente para nosotros, que somos especialistas en folclore, leyendas y tradiciones, que para un especialista en clima o para un especialista en botánica o en biología. Eso lo llamaba Rivera, le daba un nombre, y es que decía que el gran problema de la investigación OVNI es que todo el mundo lo lleva a su fuente de conocimiento y se olvida de los demás. En realidad, nosotros no vamos a aportar nada. Lo que aportamos simplemente es que vean un poquito lo que hay. Es curioso porque he hecho un tanteo en Facebook, y nosotros estamos acostumbrados a hacer a veces estas cosas, para ver cómo respondía la gente ante 3 imágenes. Eran 3 vídeos. Había 3 tipos de respuesta. Qué curioso, me interesa, seguro que es un problema del enfoque de la lente porque un tipo, no sé, bueno, la información técnica. Solo hay un grupo que estaba equivocado, de la información técnica. El problema es que los ovnis siempre se han interpretado desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, en los años 50 decían, mira, hemos captado un ovni, lo capta un radar. Bueno, es una máquina avanzadísima extraterrestre. Si lo capta un radar no es una máquina ni avanzadísima ni extraterrestre, porque ningún avión de nueva generación moderno humano es captado por un radar. O sea, un F-117 no lo ve un radar. Si lo vieras, porque es una máquina muy antigua. Dentro de poco, muy poco, ni siquiera los podremos ver con nuestra propia vista. Aviones humanos, porque se ocultarán en la luz. Entonces, ¿cuál es el problema entonces? Que no tiene nada que ver con nuestra tecnología. Es otra historia. Cuando ha dicho Jesús que no son objetos y que no vuelan, es que no son objetos y que no vuelan. Como solo disponemos de un tiempo limitado, no vamos a poder hacer lo que a lo mejor hubiéramos podido hacer si esto durara 3 horas o 2 días. Y era que les íbamos a poner varios ejemplos de vídeos de cómo vuela un objeto, o sea, un avión, o un helicóptero, que es el concepto del vuelo, el desplazamiento en el aire de un punto a otro, mediante leyes físicas normales.
Lo que van a ver no tiene que ver con las leyes físicas normales. Escapa de ellas completamente. Respuesta de un científico. Claro, vamos a poner un científico imaginativo. Son proyecciones holográficas muy sofisticadas. Tampoco, por entonces no era un ecorradar. Son otra cosa. Es decir, cualquier intento de aproximarse a esto con la ciencia es directamente una estupidez. No nos vamos a enterar. Pero tiene razón Jacques Vallée. Aunque no nos enteremos, podemos aprender. Y hemos aprendido muchísimo en los 10 últimos años. Todas las filmaciones que van a ver tienen como máximo 5 años. A veces ni eso. De hecho, traemos algunas de este año, del 2011. El fenómeno ovni muta, cambia constantemente. Cambia delante de nosotros. Pero desde que tenemos capacidad para captarlo con imágenes, ha cambiado con más velocidad. Ha cambiado con tanta velocidad que es que ahora apreciamos la modificación. Y eso sí que es importante, porque nos permite saber que es algo que la forma en la que se presenta ante nosotros no es siempre la misma. Bueno, dentro de lo que es la tipología oficial de los ovnis, se han catalogado hasta unas 15, 16 formas distintas. Como veis, pues de forma discoidal, tipo cigarro puro, de las maneras más variopintas, incluso algunos ovnis falsos que se han demostrado posteriormente. Pero eso es lo de menos. O sea, está claro que hay mucha falsificación, que hay mucha gente que ha intentado manipular, que ha creado pues una ceremonia de la confusión alrededor de este tema. Pero lo que está claro es que desde el año 47 hasta aquí se han presentado en los cielos muchos objetos de distinto tipo. Ya digo, y no vamos a entrar si son prototipos aéreos terrestres de algún gobierno o si forma parte pues de alguna campaña de publicidad viral o son sencillamente OAS o falsificaciones. Eso es lo de menos, porque ya sabéis que entre todo eso hay un pequeño porcentaje que son reales. Entonces, con eso nos vamos a quedar, es decir, no con lo demás. No vamos a caer en el error de, como se ha demostrado que una foto es falsa, una filmación es falsa, todo lo demás es falso. No somos tan ingenuos. Es decir, hay cosas que son reales y las filmaciones que vais a ver ahora dentro de poco son reales, o por lo menos pensamos que son reales porque ya hemos descartado las que pensamos que son falsas. Hace poco, hace unos días, ha salido un famoso ovni en Jerusalén, incluso tomado por 2 videoaficionados, que volaba sobre la cúpula de la roca. Entonces se veía claramente cómo bajaba y cómo en un momento dado desaparecía. Bueno, pues se sabe que era una falsificación, alguien ha querido tomar el pelo a la gente y luego se ha demostrado fehacientemente que eso era así. Pues digo que ese tipo de cosas no nos interesan porque siempre va a haber muchas personas que van a añadir esta confusión a un fenómeno que pensamos que es real. Entonces, sabiendo ya que hay distintos tipos de ovnis, distintas formas, y que nos hace pensar, ya digo que siempre vamos más allá, ¿no? Siempre estamos un poco en el mundo de la hipótesis porque aquí no hay forma de probar nada, pero nos hace pensar que o bien es una sola civilización la que está llegando aquí, que cambia de prototipo porque se aburren y cada 2 años, o haciendo la ley Moore, por ejemplo, en informática, cada 18 meses va cambiando de prototipo, o realmente nos están visitando varias civilizaciones, y cuando hablamos de varias civilizaciones habría que hablar de las varias hipótesis que se barajan. Es decir, una vez que hay ovnis, que está demostrado que hay objetos que no controlamos, que se han podido filmar y fotografiar, y no estamos hablando ni de 100 ni 200, sino de miles y miles y miles de fotografías y filmaciones, ¿de dónde proceden? Bueno, pues descartando la hipótesis terrestre, que por supuesto muchos de los objetos que se han visto son objetos terrestres, descartando fenómenos atmosféricos y meteorológicos mal entendidos, que seguro que hay muchísimos de ellos, nos quedan distintas hipótesis, no humanas todas ellas. Y las dos básicas serían, o bien procedencia extraterrestre, ya no vamos a hablar si son de nuestro sistema solar o son de otras galaxias, eso es lo de menos ahora. O bien son dimensionales, es decir, por alguna razón son seres que conocen más dimensiones que las nuestras, vivimos en un mundo tridimensional, tenemos 3 dimensiones espaciales y una temporal, y ellos son capaces de entrar en nuestra realidad. Para que os hagáis una idea, si cogemos un folio, un ser bidimensional, para desplazarse de aquí a aquí, tiene que recorrer esta distancia, ¿de acuerdo? Un ser que maneje una dimensión extra se puede desplazar de lado a lado, sencillamente con esto, doblando el espacio y a la vez surcando el tiempo, porque son viajeros del tiempo. Por lo tanto, no hace falta recorrer ni 15 ni 20 años luz, sencillamente se puede recorrer en un instante y a partir de ahí todas las explicaciones que queráis, que si los agujeros de gusano, que si los agujeros negros, da igual. Por eso digo que no vamos a entrar en ese tipo de especulación. Está claro que o son
naves extraterrestres que manejan una tecnología totalmente distinta a la nuestra, o son seres dimensionales que aparecen y desaparecen dentro de nuestro campo visual, modificando nuestra percepción de la realidad, que eso yo creo que es lo más interesante. Y dicho esto, como introducción, ahí es donde nos vamos a estos primeros vídeos para que veáis cómo se manifiestan. Y partimos de una base. Para manifestarse, igual que pasa con cualquier otra criatura de leyenda, tal como dicen las tradiciones, necesitan energía. Es decir, nadie aparece y desaparece tal cual. Es decir, por una parte tienes que aportar o dejar parte de tu energía, o sencillamente absorber la energía para poder manifestarte y que te vean, que sea una entidad real. Y hay muchos de estas filmaciones, como esta que estamos viendo aquí de Moscú, donde se crean como vórtices de energía. Es decir, estos vórtices de energía, que no son ovnis en sí, pero tampoco son nubes en sí, lo que nos están indicando es que para poder manifestarse en nuestra realidad, y cuando digo nuestra realidad es nuestro universo tridimensional, tienen que hacer un aporte energético, y para el aporte energético se tienen que aprovechar de lo que nosotros tenemos, que tenemos un campo electromagnético, tenemos unas nubes y tenemos, y ahora lo veremos, también fenómenos atmosféricos, como pueden ser tornados, como pueden ser campos eléctricos. Y eso siempre es importante que lo tengamos en cuenta, porque aunque no todos los ovnis se ve en estas circunstancias, sí necesitan de nuestra energía, cuando digo la energía planetaria, para poder manifestarse. Y aquí tenemos unos indicios de cómo se empiezan a manifestar. Una de las teorías nuevas más sorprendentes que forma parte de la teoría de intrusión es la idea de que en realidad son objetos o máquinas capaces de reproducir lo que en física se llama el brazo de von Neumann, es decir, la capacidad de alterar nuestra materia a escala atómica. Eso gastaría una energía gigantesca, de hecho para los humanos sería inconcebible. Voy a poner un ejemplo sencillo. Actualmente la alquimia se puede hacer. Se puede convertir plomo en oro. ¿Cómo? Transmutando la escala atómica de la estructura. Pero saldría más caro que miles de toneladas de oro. No tiene ningún sentido. De hecho, se ha hecho como prueba, pero no, es absurdo. No tiene ninguna lógica. Gasta energía y un esfuerzo enorme. Bueno, sea lo que sea, si es capaz de reproducir el brazo de von Neumann, que ahora cuento lo que es, necesitaría un consumo de energía en un espacio cerrado que nunca puede ser muy superior. Es una limitación. Por eso siempre aparecen en regiones del espacio, normalmente en forma de luz pulsada. Es decir, necesitan combinar una estructura pequeña en la que gasten una energía gigantesca. Energía que en la medida de lo posible cogen de nosotros mismos, de nuestro mundo. Hay algo muy curioso. Cuando se examinó la teoría del campo, de la capacidad de reproducir el brazo de von Neumann, bueno, el brazo de von Neumann consiste pura y simplemente en generar energía capaz de alterar la materia a escala atómica. Por ejemplo, es un grupo de nanomáquinas, máquinas invisibles al mundo, humanas, controladas por en el futuro, por un ordenador de inteligencia artificial, se colocaron ahora delante de nosotros y reprogramaran la estructura atómica de lo que tenemos en el aire, combinando átomos de hidrógeno y oxígeno, generarían agua en el aire. Bueno, esto es algo muy parecido. Este es un caso de un tornado. Los dos primeros son vórtices de energía. Estos en Canadá son unos excursionistas, son mexicanos, hablan en español, se oyeran el audio, que no estaban filmándose, haciendo bromas entre ellos, y no se dieron cuenta hasta que llegaron de lo que acaban de filmar. Empiezan a filmar un tornado que se está formando. Pero miren ahí, ¿lo han visto? Vamos a retroceder un poco. Están filmando un tornado, evidentemente, por la espectacularidad del fenómeno. Pero hay una luz ahí, una luz roja que no debería estar ahí. Entonces, si ahora paramos la imagen, estamos viendo que eso, evidentemente, no es un pájaro, no es ninguna otra nube y no forma parte del tornado. Es un objeto. Pero claro, que sea un objeto y tampoco Superman, porque todavía me parece que no había quedado con Batman en ese momento. Pero lo que sí llama la atención es que esté muy cerca de un tornado. Y aquí, dentro de las múltiples teorías que se han dado sobre el fenómeno ovni, las teorías más revolucionarias me refiero, ¿no? Se habla pues muchas veces de que realmente forma parte, por ejemplo, la teoría de Michael Persinger, que son movimientos tectónicos y por lo tanto eso genera unas luminiscencias que en ocasiones se puede confundir con un ovni, pero se refiere más siempre a luces sísmicas, es decir, relacionadas con terremotos, con movimientos sísmicos y no exactamente con tornados. Luego, pues las teorías de Jacques Vallée, que va evolucionando, y además Jacques Vallée siempre es un poco como nuestro maestro a la hora de formular este tipo de teorías, porque él siempre va como un cuarto de hora por delante de los demás. Y en un principio hablaba de un sistema de control y de un poco cómo se orquesta una obra gigantesca
de teatro alrededor de este tipo de fenómenos. Es decir, que vemos lo que ellos quieren ver y por lo tanto se enchufan, porque no tienen un enchufe convencional, pero se enchufan a la energía que generan los fenómenos atmosféricos. Y luego está incluso las burbujas de realidad, que es otra teoría que ya luego intentaremos desarrollar, donde estos tornados no lo crea la propia naturaleza, sino que lo crean ellos para poder entrar en nuestro mundo. Una vez más, la teoría de la intrusión. Y por eso, cuando hay este tipo de cosas, y ahora veremos alguna filmación más, ellos necesitan la energía potente que se genera a través de un tornado para poder entrar en nuestra realidad y hacer lo que ellos quieren hacer. Y luego contaremos lo que pretenden hacer. Todas estas imágenes hace unos años no existían. Bueno, no sé si han fijado en la imagen esa de Rusia que salía antes. Esa la grabé yo de televisión, o sea, no es mía, pero la grabé de televisión. Y se han fijado, hay un detalle, dice Mobile Phone Footage, es decir, está tomado con un teléfono móvil. Esta también, esta está tomado con una cámara de vídeo muy pequeñita, un poco mejor que la de un teléfono móvil, pero muy pequeñita, y esto no existía, no estaba al alcance de la gente, con lo cual, ahora mismo la cantidad de imágenes de este tipo que tenemos es enorme. Bueno, hemos tenido una imagen de un tornado, pero tenemos más de 20. Es decir, hay multitud de imágenes captadas en tornados porque los tornados en Estados Unidos y Canadá tienen seguidores, perseguidores, cazadores de tornados. Gente que se dedica a buscarlos. Y bueno, esta gente que están preocupadísimos por parar el tornado es muy peligroso, arruina cosechas, campos, casas. Para ellos ha sido una sorpresa enorme el encontrarse constantemente puntos de luz. Luego, al final de todo, vamos a ver cómo son esas luces. Porque ahora ustedes ven solamente una luz, pero ya verán luego. ¿Habéis visto la película de El Mago de Oz? ¿Cómo entra Dorothy a ese mundo del más allá? ¿A través de qué? ¿De un tornado? Es decir, aquí no estamos hablando de Alicia en el País de la Maravilla, a través de un espejo que también es fascinante y tiene muchísimas leyendas, sino que Dorothy, para entrar en el mundo de Oz, es decir, en otro mundo de fantasía, pero real, pero con unas dimensiones totalmente diferentes a las nuestras, entra a través de un tornado. Es decir, los tornados servirían de génesis y de epicentro que conecta dos mundos. Entonces, ahí es lo interesante, porque muchos de los contactados, y aquí vamos con otro tipo de información, porque la información que nosotros tenemos y que barajamos es no solo de los avistamientos, es decir, no solo de los encuentros en la primera fase, no solo los de la segunda fase cuando hay aterrizajes, cuando hay huellas físicas, sino también los de la tercera fase, es decir, cuando hay contacto visual, y también los de la cuarta fase, cuando hay abducciones. Bueno, pues hay mucha gente que ha estado dentro de los ovnis y nos cuentan lo que ha ocurrido. Y esa es una información privilegiada, por supuesto, no científica, no demostrable. Pero las cosas que nos cuentan corresponden con lo que estamos diciendo aquí y corresponde con las anomalías y el fenómeno absurdo per se que tiene el fenómeno ovni. Y sencillamente es que ellos, para poder entrar aquí, en nuestra realidad, ya digo que luego lo dejamos para el final, qué es lo que pretende, por qué ese derroche de energía, para poder entrar necesitan algo. Aparataje eléctrico, un tornado, un twister, y o bien existe o bien se provoca. Y cuando se provoca, ahí es cuando empieza a ser operativo ese brazo de von Neumann que decía Carlos. Es decir, cómo ellos pueden manipular la estructura atómica para que nosotros veamos solo aquello que ellos quieren que veamos. Lo que pasa es que eso ha ocurrido hasta hace muy poquito. Es decir, veíamos cosas totalmente diferentes. Las 15 formas que hemos visto antes, más o menos los tipos. Pero es que ahora ya no se camuflan. Y como ya no se camuflan, ahora veremos que para camuflarse utilizan una serie de disfraces muy ingeniosos. Bueno, este pequeña alucine de filmación fue tomada 2 veces el 22 de mayo de 2009. Esta que están viendo es la de Alfredo Carrillo, sobre la vertical de Ichalango, es un barrio de México DF. Es un objeto muy raro que, como verán, suelta esferas como si fuera una lluvia. Esto es un disparate total desde el punto de vista físico. Bueno, es un disparate en cualquier sentido, de la palabra que expliquemos. Esto no tiene lógica, no obedece a ninguna lógica. Y sería un disparate si no fuera por esto. Se grabó unas horas después, el mismo día, desde otro punto. Esto lo grabó Pedro Hernández el mismo día y grabó lo mismo, pero con más claridad. Eran simplemente 4 horas más tarde. Es decir, si se fijan, hay un objeto de luz pulsada que está soltando como pequeños objetitos a su alrededor. Bueno, esto, desde cualquier punto, no sé, desde cualquier información, cualquier análisis que se plantee, es una auténtica estupidez. Esto tiene sentido. ¿Qué hace eso? Es decir, no tenemos ni idea de lo que estamos viendo, pero eso estamos viendo. Lo que quiero decir con esto es que nos tenemos que olvidar de intentar dar una interpretación propia nuestra, porque siempre nos vamos a equivocar. Nunca vamos a acertar. Lo que ha hecho Jesús es exactamente lo que ocurre. Es decir, es un mecanismo que utiliza un sistema de camuflaje. Se esconde de lo que nosotros entendemos y de lo que nosotros hacemos.
Y lo hace de una manera tan diferente a lo que nosotros podríamos pensar que puede adoptar múltiples formas. Esto ocurrió en Svalbard, en el norte de Noruega, el año pasado. Se hizo muy famoso porque se consideró que fue el lanzamiento de un misil ruso, pero esto no es un misil. Porque tenía formas de espirales. Bill Harwood, que es uno de los analistas de ciencia de la CBS, determinó que fuera lo que fuera, era algo que entraba en la mecánica nuestra del espacio exactamente igual que el maelstrom del mar noruego, muy parecido, mediante un sistema de campo de fuerza que cambiaba la rotación de la propia atmósfera en las cotas bajas. Es decir, parece una aurora boreal, pero no lo es. Entonces, es tan absolutamente inusual, tan raro. Fíjense qué foto. Es decir, eso no es un misil en trayectoria ascendente, eso es otra cosa. Es como si alguien abriera un agujero con un destornillador ras en nuestro mundo y entrara, para pum. Exactamente igual que en el Mago de Oz. Bueno, el problema es que estas cosas no se podían ni siquiera filmar con cámaras antiguas. Entonces, ahora se ven constantemente, una y otra vez. Hay cámaras privadas de seguridad. Todo el tiempo estamos viendo cosas como esto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decía Jesús al principio. Alguien está entrometiéndose en nuestra realidad a una escala muy pequeña, que es donde puede gastar energía para hacerlo. O sea, demuestra algo. Están limitados. Sea lo que sea, es una limitación. Por eso, la teoría que he contado al principio, la teoría científica de las luces sísmicas, se basa en la capacidad que tuviera la naturaleza de generar pequeños focos de energía por razones tectónicas que obedecerían a algún principio natural no conocido. Pero esto parece obedecer a movimientos lógicos, que tienen otra razón. Explicaría a lo mejor algo como esto, pero les aseguro que no explica lo que han visto antes de México. Lo que hemos visto antes de México es un disparate absoluto. No tiene ningún sentido. O sea, es como si un globito soltara globitos. Bueno, ¿y por qué? Es decir, bueno, he puesto dos filmaciones. De esa hay más de 100.000 personas que lo vieron. Porque México tiene 20 y tantos millones de habitantes, la capital, y bueno, era a plena luz del día. O sea, fue delante de la nariz de todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que su camuflaje es ya tan perfecto que les da igual aparecer. Es indiferente. O sea, manipula la realidad delante de nuestras narices. Hemos traído solamente unos pequeños toquecitos. Tenemos más de 10 horas de filmaciones como estas. Puede estar todo el día enseñándoles filmaciones, una y otra y otra. Solo de cadenas de televisión, más de 5 horas. De televisiones noticiarios que lo van poniendo. Por cierto, España es una excepción, es de esos países del mundo que me los ponen. Es curioso. Pero yo tengo un montón que he traído yo, que las van a ir viendo ahora y verán que son curiosísimas. Seguimos. Bueno, vamos entrando un poco en materia, ¿no? Os vais dando cuenta lo que pretendemos mostrar dentro de lo indemostrable. Por eso es difícil, como veis, la charla. Porque estamos intentando enseñaros lo que es y cómo nos manipulan y cómo siempre han estado ahí. Y la forma en que lo están haciendo. Y la forma en la que... La palabra engañar no sería lo correcto, pero la forma en que sí nos están manipulando y se están camuflando. Y una de las formas de camuflaje, sabéis que hay un libro famoso de Andreas Faber-Kaiser que se llamaba Las nubes del engaño. O incluso Jas Vale hizo un libro que se titula Los mensajeros del engaño. Es decir, lo que buscan es camuflarse en algo que para nosotros sea algo conocido, algo cotidiano, y más cotidiano y más conocido, que es una nube. ¿Habéis visto la transformación de ese objeto en esta nube? Lo estamos viendo a tiempo real. Al principio era un punto luminoso. Se podría decir que era un objeto, aunque ya sabéis que la palabra objeto habría que matizarla tal como lo estamos entendiendo. Pero ese objeto se ha ido transformando poco a poco hasta convertirse en esa nube que estáis viendo ahí. Nadie podría decir que eso anteriormente era un objeto sólido y posiblemente un objeto metálico. Esta es otra de las formas de camuflaje. La suerte es que había alguien con un teléfono móvil captando esto. Es decir, la suerte, como decía Carlos, es que ahora tenemos cámaras por todos los sitios. Por cierto, un comentario sobre esta misma imagen. Luego van a ver una imagen idéntica a esta, pero antes la transformación en nube. Ese punto de luz que empieza al principio a modificarse, luego van a ver lo que es de verdad. Ya verán qué sorpresa. Por eso ha variado tanto el fenómeno y por eso ahora tenemos tanta información, a pesar de que seguimos en mantillas, seguimos prácticamente en la época prehistórica del fenómeno ovni como tal. Pero sabemos mucho más que hace 5, 10 o 15 años. Y todo lo que sabemos nos está conduciendo a lo mismo. Es decir, ese fenómeno elusivo de los ovnis obedece a una causa. Es decir, en lugar, nosotros somos rara avis en este tipo de cosas. En lugar de desanimarnos y decir, bueno, no hay forma de catalogarlo, de buscar unas leyes físicas, unos patrones concretos a los que obedezcan estos ovnis, nosotros hemos ido más lejos. Muy bien, esto lo hacen de forma deliberada. Es un poco lo que Ignacio Darnaude ha dicho durante años, este gran investigador sevillano. Darnaude, que es el que propuso la teoría de la luminosidad, él sabía que todo esto forma parte de una especie de conglomerado cósmico, donde nos toman el pelo de forma descarada.
donde quieren que creamos lo que queramos, pero con una finalidad. Evidentemente no se hace, nada se hace porque sí, todo obedece a una especie de desarrollo energético. Y cuando vemos esto, y lo que vais a ver ahora, que es una especie de filmación espectacular, es lo que nos hace pensar que evidentemente los fenómenos atmosféricos, muchos de los que vemos, no son casuales, sino que a veces tienen una incidencia directamente con su intrusión dentro de nuestro mundo. Esto se toma en Cape Coral, es la costa del Golfo de México. Observen ahí, ¿ven la luz? Esa luz es una avioneta, está filmando y aparece en dos formas triangulares que lanza pequeños destellos dentro del centro de una tormenta tropical, es decir, un huracán de categoría muy pequeña. ¿Han visto el fogonazo? Eso no es un rayo. Fíjense en cambio en este caso, el que vamos a poner ahora. Es muy parecido, pero observen por favor esa especie de luz de sombra que hay en el medio. ¿La han visto? Bien, hay una sombra que sí que mantiene un color como de fondo junto a los rayos que van destellando. Sin embargo, en el mismo tiempo que se filmó este extraño fenómeno atmosférico, ocurrió algo muy curioso. Atención a la parte superior izquierda de la pantalla dentro de unos segundos, porque el cámara va a captar algo que no se da cuenta, luego lo pasa en cámara lenta. Es decir, de repente, ese pequeño sombra, ¿lo han visto? Lo estamos haciendo pasar hacia atrás. Es decir, eso sale de golpe unos metros más arriba del punto general donde se ha filmado el estallido, es decir, la aparición de la extraña sombra que flota entre los rayos. Bueno, atención a esta. Os vais dando cuenta de que incluso el objeto se transforma. El objeto primero que vimos luego es distinto al discoidal. Aquí tenemos, esto es la televisión oficial de Taiwán. Y lo que está mostrando, ni más ni menos, es alguien que filma una tormenta de rayos del carajo. Un avión que pasa por allí, imaginaros, y de buenas a primeras, ¿estáis viendo ahí algo? Entre la luminosidad de esos rayos aparece algo que no debería estar ahí. Y que solo es visible gracias a los destellos que producen esos relámpagos. Eso no debería estar ahí, pero está. No se debería haber captado, pero sin embargo se capta. ¿Por qué? Porque el que lo está filmando no está buscando un ovni. Está buscando sencillamente la espectacularidad del fenómeno eléctrico y atmosférico. Pero el ovni estaba ahí. Entonces, cuando lo visionan, dice, aquí hay algo raro. Y aquí yo quiero llamar vuestra atención en que os fijéis en la forma que tiene ese objeto. Porque ya hemos visto algo, pero no hemos entrado en formas. No tiene nada que ver con las 15 formas o tipologías del principio. Esto es otra forma que empieza a menudear desde hace un par de años. Desde hace 2 años solamente, no más. Es como si algo, o sea, quien provoca este fenómeno, sea lo que sea, sabe que sabemos o podemos saber cómo es. Y es como si hubiera tomado una decisión, como una decisión política. ¿Para qué escondernos si no saben ya? Bueno, pues han dejado de no esconderse. Van a ver cómo son. Eso no quiere decir, lo que vamos a ver, que todos obedezcan a este mismo patrón. Lo que pasa es que nosotros vamos más allá. Antes de la imagen general, esta la va a explicar Jesús, aunque la grabé yo. Esto es a 40 kilómetros al norte de mi casa. Entonces, es muy curioso porque es un grupo de estudiantes que captaron esto. Pero lo captaron a solamente unos pocos cientos de metros de un observatorio astronómico oficial que está muy cerca del Centro de Control de Huracanes de Estados Unidos. Es Boca Ratón, que es un sitio costero muy bonito. Entonces, fíjense lo que ven. Pero esto es lo de menos. Este es el análisis espectrográfico. Atención a lo que va a dibujar ahora el sistema. Intenta pararlo justo en la imagen que vamos a ver ahora, a ver si os suena de algo. Ese trazo, que no es este, va a ser el siguiente. ¿Os recuerda algo? Es un Om. Es un Om. Exactamente. Es un Om, efectivamente. Es el mantra sagrado, el Om. ¿Por casualidad? Bueno, nosotros hace tiempo pensamos que es una casualidad muy difícil en el cielo, es casual. O sea, vamos, dibujar esto es una de las trazas que hace. Pero claro, esto es una pista para lo que luego os queremos decir, porque estos son como pequeños ladrillitos que vamos colocando para construir esta especie de castillo etéreo. El Om es un elemento sagrado, forma parte de ese mantra, ¿no? Del Om Mani Padme Hum, por ejemplo, que es uno de los más sagrados dentro del mundo del hinduismo y también del budismo. Por lo tanto, directamente relacionado con la religión, por lo tanto, relacionado con la espiritualidad, por lo tanto, con nuestro sistema de creencias.
Bueno, pues el Canal 5 de Florida del Sur intentó reconstruir este mismo objeto, consiguiendo instrucciones directamente de la base militar norteamericana de Fort Lauderdale, que está, la del famoso vuelo 19, el Flight 19, ¿les suena? Pues está a menos de 5 kilómetros de este punto. Entonces, en este sitio intentaron hacer una explicación racional de qué podía ser esto. Y lo íbamos a hacer aquí, íbamos a dibujarles un ovni mientras hacíamos la charla, y vamos a crear uno con un rayo láser y una bombilla. Sin embargo, aunque lo intentaron, el ovni lo crean, y queda muy bien, ¿eh? Pero solo tiene un pequeño problema, es incapaz de hacer esto. No hay forma humana de hacerlo. Es decir, aunque alguien intentara dibujar con rayos láser esto en el cielo, les aseguro que no lo consigue ni de coña. Y ahora vamos a ver cómo son. Entonces, si partimos de la base que nos están visitando, vamos a llamarlo entidades de otros mundos. Cuando digo otros mundos no quiere decir que sean de planetas concretos, sino de otras dimensiones. Una cosa aquí. Esta está también grabada muy cerca de mi casa, en Homestead, en el sur de Dade County. Y es una, si se han fijado, el que lo grabó colocó una farola para tener una proporción de distancia. Está grabado en la Dixie Highway, en la South Dixie, la Nacional 1 de Estados Unidos. Fíjense qué interesante, porque atención a la forma que han visto. Atención a esa forma, porque va a ser importante. Esta es una de las formas que nos ha llamado la atención, porque antes esta forma ufológica no se presentaba. Se presentaban otras, las convencionales, las que conocéis, los cigarros puros, las naves nodrizas, los discoidales, en fin, los que tenían distintas maneras de manifestarse. Pero desde hace 2 años en adelante se están apareciendo de esta manera, y además en los lugares más insospechados, donde, como veis, serían 2 pirámides con una franja en el medio, que es lo que hace de línea de separación, y como luz pulsante. Nunca es una imagen sólida ni fija, es decir, estaríamos hablando de una luz que parpadea como un objeto que gira sobre sí mismo y que al girar produce también otro tipo de visiones o de manifestaciones visuales para el observador. Es importante porque todas estas imágenes de luces pulsantes en forma de pirámide generan tal energía que parece que brillan. ¿Han visto que parece como si reflejaran algo? En realidad tienen como 3 o 4 modos de posición. Este es el más bajo, que genera una luz de tipo dorado, muy suave, con una pulsación muy lenta. Esto no es un objeto volador, en el sentido estricto de la palabra. Es decir, esto no va a ninguna parte, están simplemente ahí, están haciendo algo. Lo que no tenemos ni idea es qué es lo que están haciendo. Pero esto no se desplaza, no se mueve, no va a ninguna parte. Hace algo ahí, en un entorno muy pequeño del aire. Y se deja ver con toda impunidad, le da absolutamente igual. Porque el objeto es absolutamente inapreciable. Los hay que se captan por radar y los hay que no. Los hay que desaparecen, como una televisión a la que apagas con mando a distancia, y los hay que no. Es decir, hacen todo tipo de juegos, pero siempre manifestando una estructura similar. Esta, por ejemplo, de Grace, está captada por una cámara de seguridad militar. Es clarísimo el objeto. Es decir, no ofrece ninguna duda. Esta tuvo captación de radar. Esta, por ejemplo, está grabado en un sitio que apúntenselo. Izmailovo, está en Rusia, es un suburbio de Moscú. Luz pulsada roja, parecía una pirámide, pero muy rara. Simplemente flota en el aire. Hay que tener en cuenta que aunque el aspecto es igual siempre, cambia mucho en función de la distancia, del tipo de cámara, de la posición. Aquí, por ejemplo, las referencias son muy malas, pero luego veremos que hay referencias en ocasiones espectaculares, de alguna claridad total. Por ejemplo, en Izmailovo hay un serio problema que va a contar Jesús luego en la última imagen, porque es como un juego lo que está pasando. Atención a esta, Glastonbury, famosísimo sitio en el Reino Unido. Vean que hay 3 luces flotando, pero atención porque va a aparecer una cuarta, y miren cómo va a aparecer. Ahí, ¿la ven? Ha crecido de la nada. Son iguales, son pequeñas piramiditas con la misma forma. Aparecen y desaparecen. O sea, como veis, hay otra. Tenemos de Polesworth en Reino Unido. Siempre esta misma imagen. No quiere decir que siempre se aparezcan así. Me refiero que esta misma imagen es recurrente en estos 2 últimos años. Nos hemos apreciado desde el 2008, 2009, 2010, incluso una filmación de ahora, del 2011, donde vuelven a tener la misma forma. Claro, y esto es lo que nos llamó la atención, porque dices, vale, de acuerdo, ovni siempre ha habido, hay millones de filmaciones, pero ¿por qué ahora ese interés? ¿Por qué el mostrarse de esta manera cuando hasta ahora no se camuflaba, por lo menos tan visiblemente, para que nosotros viéramos lo que es
lo que pensamos que es su auténtica naturaleza. Les pido solo que se fijen en un detalle. Esto está grabado por cámaras móviles, por teléfonos, por la policía, por el ejército, por pilotos privados, por pilotos no privados, en fiestas populares como esta de pescar en Italia, en gente que está en su terraza. Es decir, las variedades son infinitas, pero todos ofrecen lo mismo. Siempre igual. Y esto pensamos que es el quid de la cuestión. Es decir, vale, siempre son, ya te digo, razonamientos basados en lo que conocemos, en cómo se manifiestan y qué forma es la que están adoptando actualmente. Podría ser que nos esté visitando, hipotéticamente, otra raza galáctica, que sus naves sean de este tipo. O sencillamente que ahora no tiene ningún interés en camuflarse de otras maneras. Es decir, que quieren ser vistos de esta manera, sabiendo que se les va a filmar con todo tipo de instrumentos. Si esto fuera verdad, es decir, esta hipótesis de trabajo, ¿por qué entonces ahora no se camuflan? ¿Por qué quieren que les veamos tal como son? ¿Por qué quieren que sepamos que son pirámides? ¿Por qué ahora? Creo que estáis al cabo de la calle de la cantidad de informaciones que desde hace un año para acá están surgiendo dentro del mundo científico. Es decir, desde Michio Kaku, por ejemplo, que ya sabéis que es uno de los grandes astrofísicos, uno de los cofundadores de la teoría de las supercuerdas, que ha dicho que hay un 5% de casos anómalos dentro del fenómeno OVNI y que ese 5% posiblemente su origen sea extraterrestre. O que Richard Dawkins, por ejemplo, que es alguien muy famoso dentro del mundo del agnosticismo y de la evolución, que nunca se ha metido en el terreno OVNI y que ahora diga, igual que Stephen Hawking, por ejemplo, que posiblemente haya civilizaciones, pero que esas civilizaciones foráneas sean hostiles y por lo tanto tendríamos que prepararnos para más que un encuentro, para un encontronazo. ¿Por qué dice eso? Si no viene a cuento, salvo que tengan información privilegiada. ¿Por qué determinadas academias científicas, incluso el informe Cometa que se hizo en Francia, desarrollado por los científicos más punteros, llegan a la conclusión de que muchos de los avistamientos tienen un origen extraterrestre? O la Royal Society, la gran institución científica londinense, haya hecho un protocolo para un posible y futuro encuentro con seres que no son de este planeta. ¿Por qué los científicos empiezan a decir como pequeñas perlas dosificadas este tipo de cosas cuando hasta hace poco ni siquiera se inmiscuyan en estos asuntos? Pues una de nuestras teorías de por qué gente como Hawking, que no había dicho nunca nada sobre esto, o bueno, porque algunos físicos sobre todo siempre hay algún comentario, pero el hecho de que sea tan recurrente una y otra vez la entrada de científicos de altísimo nivel, sobre todo norteamericanos y rusos, principalmente, en este asunto, para nosotros obedece algo increíblemente idiota. Y es porque se han dado cuenta que lo que están viendo ya lo han visto, la humanidad, desde hace siglos. Y por eso no les llama la atención. Atención a esta filmación, es de Ismailovo, en Rusia, en Moscú. Es muy reciente, es del 18 de enero de este año. Bueno, voy traduciendo un objeto brillante en el cielo, se ve una luz. Verán lo que va a pasar aquí. La luz tiene una forma muy rara, parece un palo. Y dice, wow, está cambiando y creciendo. Parece casi como una especie de cruz, no se sabe muy bien qué es algo alargado, no es discoidal, pero se va transformando, va cambiando de forma. Es como si cogiera energía y fuera entrando, fuera manipulando algo en ese espacio pequeño en el que no se mueve. Va pulsando luz cada vez más fuerte y va alterándose en su forma. Dice, utiliza el zoom de nuevo. Están acercándose. Va creciendo. ¿Sí? Y volvemos, cómo no, a la misma forma. ¿Os acordáis que en It's My Love también había en el 2009 otra filmación parecida? Han buscado el mismo lugar, se han manifestado de la misma manera. Pero ahí lo acertó. Ya. Vuelven a dejar su huella. Sí, pero aquí hay una especialidad, ¿verdad? Es que alguien acertó esto. Acertó y además aquí vimos el origen de cómo se va transformando el objeto para convertirse en lo que pensamos que es la auténtica naturaleza de este UFO, de este ovni, que es un triángulo perfectamente definido con otra pirámide debajo, pero que no es exactamente igual, dividido por esa franja intermedia. Quedaros con esto, porque por la hora que es, vamos a ir terminando. Ya digo que podríamos seguir y seguir. Si realmente esto es así,
si ahora no se camuflan, es decir, que se están mostrando tal como son, os dais cuenta que si realmente es un sistema de control, un sistema donde se generan creencias e incluso religiones a lo largo de las civilizaciones, por eso os decía que tiene mucho que ver con el pasado de la humanidad, ¿por qué esa reiteración en las culturas antiguas de crear pirámides? ¿En qué se estaban basando? Son de distintas épocas, pero parece que intentan reflejar en la Tierra lo que ellos veían en el cielo. Y si os dais cuenta, todas las pirámides son templos religiosos, son templos dedicados a sus dioses, no son templos civiles. Es decir, están buscando un lugar de encuentro entre lo terrestre y lo extraterrestre, o entre lo divino y lo que sería la propia forma material de lo que ellos ven en los cielos. Es como si estos objetos ahora volvieran, ahora que no se ocultan, que podemos ver cómo son, es como si los hubiéramos visto siempre, siempre han sido así. La diferencia es que durante un tiempo, especialmente durante el siglo XX, vamos a ver, ¿no se llamó nunca la atención el que los platillos volantes de los años 20 tuvieran tornillos como el antiguo metro de Madrid? Y que luego fueran evolucionando a una especie de platos raros y finalmente a pequeñas estelas de luz. O sea, ¿por qué van cambiando? Dicen, es que se modernizan, joder, por una chapuza, la que tenían hace 20 años. Es decir, sin embargo, es que nunca han sido así. Es decir, es que daba igual. Entonces, en cambio, esto sí parece tener una cierta relación con nuestra cultura, con nuestra civilización. Son pirámides. ¿Por qué son pirámides? Bueno, por la razón que sea, me da igual, no lo sé. A lo mejor ni siquiera son así. Pero sea lo que sea, ese fenómeno, sea natural o no, que aparece en forma de piramidal, los seres humanos lo conocemos desde siempre. Y esto es una pequeña broma, porque hay gente muy lista que hace años se dio cuenta de este detalle. ¿Se acuerdan? Son las pirámides de Stargate. Es decir, está totalmente vinculado a la estructura del pensamiento humano. Entonces, esto, Jacques Vallée fue el primero que lo dijo hace tiempo. Dice, sea el fenómeno que sea, no viene en ninguna parte lejana. Y desde luego si viene, no viene tipo la nave Enterprise, o sea, no viene volando por el espacio. Está aquí con nosotros desde hace siglos, milenios probablemente. Y forma tanta parte de la naturaleza humana y de la Tierra como nosotros, exactamente igual. ¿Qué son y dónde vienen? No tenemos ni idea. Pero lo que sí sabemos es que empezamos a saber cómo son y por qué. Por qué cogieron esa forma y por qué eso ha influido entre nosotros. Y que sabemos que tienen una serie de limitaciones que en el fondo son debilidades. Es decir, Jesús y yo sospechamos, como Bertrand Meteos, como Jacques Vallée o como Jenny Ringles, que están aquí pura y simplemente porque nos necesitan. Lo que no sabemos es por qué. ¿Y por qué nos necesitan? Sencillamente porque desde siempre su interés ha sido manifiesto por nosotros. Entonces nos necesitan desde dos tipos de vista. Uno lo hemos reflejado claramente, es decir, nos necesitan como planeta. Es decir, por alguna razón este planeta les es atractivo a ellos y dentro de una serie de leyes cósmicas que no se pueden vulnerar. Es decir, no se puede vulnerar la ley de la intromisión. Tú no puedes entrar dentro de lo que es una cultura, dentro de un país, de un planeta, dentro del sistema solar o de cualquier sistema solar de la galaxia. Es decir, hay algo que te impide interactuar con los asuntos de los seres humanos. Pero, sin embargo, hay determinadas entidades o objetos que sí quieren interactuar con nosotros. Por una parte, manipulan nuestra realidad para entrar dentro de nuestro campo visual, dentro de este mundo tridimensional, y cómo entran a través del tiempo, es decir, a través de su cuarta dimensión. Eso no hay ningún tipo de duda. De hecho, Randles habla de que posiblemente incluso Jacques Vallée sean viajeros del tiempo. Esto es importante. La división fundamental entre las teorías de Randles y de Vallée es que en tanto que Vallée considera que es un mecanismo de control que forma parte de la naturaleza humana desde tiempo inmemorial y que tiene como objetivo el dirigir de alguna forma nuestra evolución, vamos a poner entre comillas, cultural, pone un ejemplo sobre los mormones increíble. En el caso de Randles sostiene que somos nosotros mismos, que es un juego entre nosotros, en un campo espacio-temporal que es infinito. O sea, hasta el Big Crunch, hasta el final de los tiempos, del universo. Y que somos nosotros mismos, interactuando con nosotros mismos una y otra vez, como una especie de bucle infinito. Sea eso o no, seamos nosotros o no seamos nosotros, da igual, porque el efecto para nosotros es que no forman parte de nuestra estructura en el mundo. Claro, Vallée planteaba un problema peor todavía. ¿Y si vivieran en el tiempo? Bueno, si viven en el tiempo se acabó. No habría forma nunca de captarlos por el mismo ejemplo que ha hecho Jesús cuando ha doblado la hoja de Planilandia. Cuando el reverendo Abbott escribe Planilandia, que es la historia de un universo, es un libro que les aconsejo, de 2 dimensiones, en el cual, bueno, el protagonista es un triángulo,
Bueno, hay rayas, triángulos, según círculos, que son más perfectos, son los sacerdotes. Claro, en un mundo bidimensional tú solamente te reflejas por la luz y pequeños conceptos. Entonces, bueno, la vida del protagonista Planilandia cambia porque una naranja atraviesa su plano. Entonces, una naranja al atravesar su plano, primero es pequeño, luego va creciendo, luego más grande y luego va volviendo a decrecer hasta que desaparece. Entonces, él tiene un contacto con un mundo de una dimensión que no conoce, que le supera. Él nunca va a entender que en realidad la naranja es una esfera de un plano tridimensional. Por eso Jesús, que tiene un mundo tridimensional, ha girado la hoja para llegar de un punto al otro, sin tener que ir directamente. Si alguien viviera en el tiempo, que es nuestra cuarta dimensión, como plantea Vale, y en parte Rindle es un cable de viajes espaciotemporales, pero habla de plegamientos, entraremos en un debate físico que sería absurdo para nosotros ahora mismo y para ustedes. Sin embargo, sí que es cierto que les hemos dejado algunas fogonacitos para por lo menos hacerles dudar. Y ahora vamos a acabar con una pequeña broma. Pon el de Ismael Lobo primero. Mira, a ver si puedes ir atrás. Porque esta última afirmación, la que se ha hecho en enero del 2011, es decir, hace nada, hace unos días, estaba ya predicha por un personaje interesantísimo. Volvemos otra vez al mundo de la ciencia. Stanley Fulham murió en diciembre del 2010, hace muy poquito. Y antes de morir, él era un exoficial de la NORAD. La NORAD es el Mando Aéreo Operativo Norteamericano. Por lo tanto, alguien que tenía mucha información privilegiada. Él muere en diciembre de 2010, pero él vaticinó que en esta zona de Rusia, en enero del 2011, se iba a ver un ovni. Luego ha vaticinado que también se va a ver otro en Londres dentro de poco. Y él comentó, hablamos de un exoficial de la NORAD, o sea, no estamos hablando de un investigador privado, ni de un ufólogo, ni de nadie que se ha leído la chaveta. Alguien que tenía información privilegiada precisamente por el puesto que ocupaba. Y él estaba totalmente convencido que este tipo de ovnis se van a seguir apareciendo a lo largo de este año, del 2012 y el 2013, que tienen además un lugar de procedencia, para él son de las Pléyades, con lo cual, si esto es verdad, ya les podemos poner incluso una ubicación geográfica, y que vienen a ayudarnos, según él. Sencillamente se están dando cuenta que los niveles de dióxido que tenemos en este planeta son altísimos. Un optimista. Un optimista. Y que se están empezando a manifestar con mayor frecuencia como señales, como avisos, para que nos damos cuenta de que no estamos solos y de que realmente el planeta como tal forma parte indiscutible de un sistema solar que a su vez forma parte de una galaxia, y que si algo afecta a nuestro planeta, no solo nos vamos al carajo nosotros, sino que se va al carajo toda una especie de confederación galáctica. Solo una cosa, el foro Jerome Clark, bueno, es un foro muy específico y privado norteamericano de investigadores, son un montón de gente que llevan años trabajando en esto. Bueno, Jerome Clark nuclea en torno a su grupo a gente muy importante, hay científicos de todos los campos, y entre ellos gente que participó en el panel Sturrock. Sturrock es un senador de Estados Unidos que financió en los años 90, bueno, se financió básicamente con dinero de la Fundación Rockefeller y de magnates americanos grandes, una investigación multicampo sobre el fenómeno ovni, que repartió entre gente de todo tipo de especialidades y luego lo repartió en el Senado de Estados Unidos justo unos pocos meses después de que en Francia se presentara a nivel del presidente el informe Cometa. Para mí es más interesante el panel Sturrock que el informe Cometa, me parece mucho mejor. Bueno, Sturrock sostenía de una manera bastante evidente que sea lo que sea esto, es un fenómeno que se está haciendo presente de una manera cada vez más intensa. En contra de lo que se dice, por ejemplo, en España, y es curioso, solamente el foro de Jerome Clark tiene imágenes como estas que están viendo, más de 2.000 de lo que va de año, 2.000. O sea, es una auténtica salvajada. Es prácticamente diario. Son decenas y decenas de apariciones como esta diarias. El problema es que no todas se filman. Pero es que en filmación, les acabo de decir, yo tengo 10 horas. Acabamos de ver solamente 13 minutos de vídeo. 10 horas. Podemos estar así 3 días viendo Imanovo, Rusia, no sé cuánto, Mozambique, todo el tiempo, todo el tiempo. Los tengo desde aviones, desde la tierra, desde motos, desde coches, desde casas, desde azoteas, desde el campo, desde haciendo una barbacoa hasta Boy Scouts. Todos captan esto. Todo el tiempo. Entonces, bueno, no sé, la verdad es que me cuesta también tener una idea muy clara, pero parece que es una cosa que empieza a llamar la atención. Y ahora vamos a acabar con una pequeña broma. Hombre, qué serio, ¿eh? Sí, además es una imagen que vamos a ver ahora captada por el telescopio espacial Hubble, ni más ni menos. Y es una imagen que se ha captado en enero del 2010, es decir, hace un año, y es algo que se está acercando aquí a la Tierra. Lo veréis. Pero, como conclusión, pues es una imagen espectacular, realmente, sobre todo por el
por quién lo ha tomado y cómo se ha tomado. Pero conclusión, yo creo que ya más o menos podéis saber por dónde van los tiros. Es decir, si hay tanto interés ahora por distintos foros de científicos, por distintas instituciones que nunca se habían pronunciado sobre el fenómeno ovni, si hay tanto avistamiento, a pesar de que en España aquí prácticamente ni nos enteramos de nada, nunca nos cuentan ninguna de estas informaciones y dan por hecho de que este fenómeno es totalmente irreal. Pero sabemos perfectamente que se siguen produciendo y además con bastante profusión. Si empezamos a juntar varias cosas, esto es lo que ha captado el telescopio espacial Hubble, de algo que no es un cometa y que ahora veréis más de cerca la forma que tiene ese objeto, que en ese momento, hace un año, estaba a 145 millones de kilómetros. Teniendo en cuenta que Marte está a 56 millones de kilómetros, pues os podéis imaginar que va con cierta rapidez, ¿no? A 11.000 millas por hora. Más o menos como a 5 veces la velocidad de una bala expulsada por un rifle, por ejemplo. A esa velocidad va. Y ahora veremos un poco la forma, que no deja de ser también una forma peculiar, llamativa. Eso se está acercando a nosotros. No es un fenómeno astronómico. Incluso alguien ya de la NASA se ha atrevido a decir que estaríamos hablando de un objeto, por supuesto no humano, porque nada de lo que tenemos aquí dentro de nuestra tecnología puede ir a esa velocidad, pero que se está acercando. Entonces, conclusión, y vamos terminando. Y es una pregunta que os hago a todos vosotros. Realmente, sabiendo todo esto, ya digo que esto es raro lo que estamos diciendo aquí, es decir, lo sabéis vosotros porque nos hemos congregado en un espacio y en un tiempo concreto para hablar de estos temas que son atípicos, que aparentemente son anticientíficos y sin embargo más ciencia que esto no hay nada. Estamos hablando de una tecnología que nos supera. Pero ¿nos da la impresión de que nos están preparando para algo? ¿Nos están dando la impresión de que hay como una especie de encuentro inminente y entonces gente que nunca se había pronunciado sí se está pronunciando ahora de forma indirecta, de forma subliminal, para decir, bueno, a lo mejor hay gente por ahí, a lo mejor son malos, a lo mejor son hostiles, a lo mejor vienen a ayudarnos, a lo mejor quieren limpiar nuestra atmósfera del dióxido? Es que parece gila, ¿eh? A lo mejor. Claro, sí, porque hay que hablar siempre desde ese punto de vista. Pero solo un consejo. Fijaros en las noticias que se están produciendo continuamente. Fijaros, solo en eso. O sea, lógicamente os tiene que interesar este tipo de información, si no, da igual, si solo os interesa el caso Faisán y lo que está pasando por ahí, pues está muy bien y hay que estar informado. Pero hay muchas cosas que nos están llegando. Y muchas de las cosas que están llegando, yo he ido recogiendo todas esas informaciones, os puedo asegurar que desde un año para acá yo tengo más de 15 testimonios de científicos, instituciones científicas, incluso de gobiernos, como el gobierno búlgaro, el primer gobierno de la Comunidad Económica Europea que se ha pronunciado sobre la existencia extraterrestre. Y no solo ha dicho eso, el gobierno, me refiero a instituciones científicas dentro del gobierno búlgaro, ha dicho que están en contacto con estos seres. ¿No os parece raro que un gobierno se moje de esta manera? ¿No os parece raro que Michio Kaku, que no tiene nada que ganar con este tipo de afirmaciones, sino todo lo contrario que perder, diga que un 5% de este tipo de avistamientos tienen naturaleza extraterrestre? Y podríamos ir desgranando distintos científicos. Uno en China, por ejemplo, uno de los grandes astrofísicos de China, también ha vuelto a decir algo parecido. Entonces, claro, si juntamos toda esta información, yo sé que son piezas dispersas de un gigantesco puzzle cósmico, pero si juntamos mucha de esta información, y no pensemos en el 2012 no va a pasar nada, no tiene nada que ver con el 2012, pero sí da la sensación de que pequeños elementos de información, tanto por vídeos que se están filmando, tanto por gente que dice estar en contacto con ellos, que nos están filtrando información, como por instituciones científicas que de alguna forma quieren preparar a la humanidad. De hecho, hasta hace muy poco se sabe, además por informes científicos top secret, ¿no? Casi por Wikileaks, que van a salir, por cierto, Wikileaks va a ser una fuente de información tremenda en este año, en el próximo año, sobre información confidencial OVNI. Bueno, pues hasta ahora este tipo de verdad no la han querido revelar. ¿Sabéis por qué? Porque piensa que la humanidad no está preparada para aceptar esto. Pero por alguna razón ese chip ha cambiado. Y la sensación que tenemos, es que nos están preparando con este tipo de informaciones dosificadas para decirnos algo. Y el decirnos algo es algo que nosotros ya deberíamos saberlo y no nos va a pillar de sorpresa. Que no estamos solos, que nos están visitando desde hace tiempo y que parte de los que nos están visitando
han influido directamente dentro de nuestro sistema de creencias y de espiritualidad. Lo del OM, lo de las pirámides, lo de los templos religiosos, y que no están aquí desde el año 1947, sino que llevan aquí desde hace eones de tiempo, por utilizar un término gnóstico. De hecho, los gnósticos hablaban de los arcontes. Los arcontes, ¿sabéis cómo eran descritos por ellos? Y los gnósticos, estoy hablando del siglo II después de Cristo. El gnosticismo, una especie de rama herética del cristianismo. Los arcontes, cuando yo hablando de los arcontes, decían que eran seres interdimensionales que podían manipular nuestra realidad y que nosotros los podíamos confundir con demonios, pero que no eran demonios. Sencillamente era gente que podía entrar en nuestra mente y hacernos creer los que ellos quisieran creer. ¿No os parece demasiado sospechoso con todo lo que estamos contando ahora? Los gnósticos ya sabían algo. Y dicho esto, muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, ¿no? Carlos Carrá se va. Había estado hablando casi todo el tiempo de que este fenómeno ovni está relacionado quizá con otras dimensiones, pero es que al final, el último dato que dais del telescopio Hubble, parece que os inclináis más por pensar que vienen de otros planetas, ¿no? No, lo último es una foto que nos ha llamado la atención, que es una foto muy actual, que es una foto que prácticamente no se ha divulgado en España, siempre insisto, porque en otros foros lo conocen perfectamente. Esto pasa cuando se revelan demasiadas cosas que deberían estar ocultas. No, lo otro es un poco como una especie de guiño. Desde el primer momento os he comentado que no estamos hablando de una sola realidad o de un solo origen. Yo estoy convencido que hay, como vamos a llamarlo, muchas civilizaciones que están aquí o que han estado aquí desde tiempos inmemoriales. Lo que pasa es que no todos con la misma finalidad. Esas fuerzas de la luz y de la oscuridad, del bien y del mal, que todas las religiones prácticamente tienen, desde el zoroastrismo hasta, ya digo, los maniqueos o los gnósticos o incluso los cátaros, eso forma parte de lo mismo que ahora estaría pasando. Incluso la Iglesia de la Cienciología, que haya ellos, pero bueno, incluso dentro de su cosmología, incluso los raelianos, de Claude Borilón, el fundador de los raelianos, tienen también el mismo concepto, es decir, que hay como entidades que nos quieren ayudar a nuestra evolución y entidades que nos quieren fastidiar dentro de nuestra evolución. Entidades que de alguna manera han creado al género humano y entidades que quieren manipular o esclavizar al ser humano. Eso forma parte de toda la mitología a lo largo de la historia, incluso de la prehistoria. Pero evidentemente no nos interesan determinadas manifestaciones ufológicas que no nos aportan nada. Es decir, hemos ido algo más allá. Es decir, en lugar de quedarnos en la parafernalia, en los fuegos artificiales, que ahora aparecen, desaparecen, que ahora aterrizan, que ahora dejan este tipo de huellas, donde al final los ufólogos se despistan, se marean y acaban renegando de la ufología, nosotros hemos ido un poco más allá. Es decir, vale, muy bien. Quieren jugar con nosotros, nos quieren de alguna forma manipular y nos quieren un poco interconectar nuestras mentes con lo que ellos quieren que veamos. ¿Por qué? Sencillamente porque si un ser bidimensional, imaginaros esto es un ser bidimensional, por lo tanto solo tiene el largo y el ancho. Yo, el dedo soy un ser tridimensional, tengo la altura. En el momento que yo toco el papel, para ellos, para un ser bidimensional, yo estoy apareciendo. Y en el momento que salgo de aquí, yo estoy desapareciendo. Por lo tanto, un ser de cuarta dimensión que nos maneje el tiempo haría lo mismo con nosotros. Entonces, si partimos de eso, hemos ido más lejos. Es decir, no tanto la imagen final, que es curioso, llamativo y a lo mejor no es nada. Pero bueno, es curioso que se acerque a nosotros a esa velocidad y que no corresponda, ya digo, a ningún fenómeno astronómico que se conoce, por lo menos que conozca la NASA. Lo que sí nos interesa es el por qué esa profusión de naves triangulares o piramidales, por qué se relacionan con datos que nos están suministrando los contactados, es decir, aquellas personas que dicen que están en conexión directa con estos seres, llámalos pleiadianos, de Andrómeda, da igual, porque también engañan. O sea, dentro de la gran confusión es que la información que nos pueden dar estas entidades puede ser igual de real, igual que falsa. Nos engañan miserablemente, pero nos engañan porque quieren, es decir, porque para ellos somos materia energética. Cuando decía que se alimentan de dos maneras. Por una parte, de la energía que genera el planeta y con una vibración determinada, que tiene además que ver con la resonancia Schumann y que es otra historia que no vamos a desarrollar, y también se alimentan de nosotros. Es decir, nosotros emitimos un tipo de energía que para alguna de estas entidades le somos útiles.
Pero para fomentar esta energía necesitan crear un sistema de creencias, de religiosidad. Exacto. Lo que sostenía Jacques Vallée es que si existe un sistema de manipulación está orientado a la creación de elementos culturales vinculados a la religión. Él hizo un experimento muy curioso que publicó en Dimensions, no sé si en Dimensions o en Confrontations, donde lo que buscaba era intentar demostrar que la historia de la religión mormona, de los mormones norteamericanos, no de los que surgieron en Europa, sino cómo ellos, a partir de la aparición del ángel Moroni y a John Smith, emigran hasta Utah, es que lo es, una repetición en miniatura, a escala, de unos pocos años, exactamente igual de la historia de Israel. Pero clavado, exactamente igual. Dices, bueno, ¿y esto? Parece un juego. O sea, el ángel se le aparece cuando le conviene. Oye, mira, que tenéis que ir a un puñetero desierto, que es el paraíso terrenal, y acaba en Utah, que es un desierto de sal horripilante. Entonces, allí, bueno, el ángel sería un ángel, pero desde geografía no tienen ni idea. Porque, o no les quería nada, los manda a un desierto de mierda, igual que a los judíos, a dar vueltas por el Sinaí durante un tiempo. Luego los coloca en una tierra prometida que es absurda, que es el lago de Salt Lake, que es un lago de sal. O sea, no hay nada, es el lugar más inhóspito de la tierra. Y allí les dice, construye una capital aquí. Joder, pues también tenía mala idea el ángel, ¿eh? Bueno, también igual que los judíos, exactamente igual. Y allí construyes la capital y cuando están desesperados y al borde ya de tirarse al lago de sal, aparecen las famosas gaviotas que limpian la cosecha, que eliminan a las langostas de la plaga de la cosecha y se salvan. Salt Lake, que es la ciudad más aburrida del planeta, os lo garantizo, es un auténtico jardín en medio de la nada. O sea, es un disparate total. O sea, tiene un césped que ni en Santander. Entonces, de verdad, es increíble, está en medio de la nada. Dices, bueno, ¿y esto por qué lo han construido? Pura voluntad. Se lo dijo un ángel. Pero es que lo hacen. O sea, alguien que ve la Universidad Brigham Young, que es una de las más grandes de la zona centro-oeste de Estados Unidos, lo que han hecho esos tíos y el absurdo disparate al que la comunidad mormona, que es una comunidad muy rica y muy grande ahora, se dedica, por si no sabéis, se queda a coleccionar los nombres de todos los nacidos. Y los guardan en sus minas de sal en la zona norte de una tontería como una catedral. Pero bueno, todas esas chorradas, es decir, no tiene ningún sentido si no lo interpretas desde un punto de vista de religión, de creencia y de fe. ¿Por qué han hecho eso? Pues porque un ángel se les apareció y les dijo que lo hicieran. Si eso no es un juego... Lo mismo hicieron los aztecas, siguiendo las órdenes de Huitzilopochtli, uno de sus dioses dentro de ese panteón mitológico, hicieron exactamente lo mismo que hizo el pueblo judío, dando vueltas y mil vueltas por el Sinaí hasta que van a un lugar concreto. Una última pregunta. En otras épocas, ¿cómo se manifestaba el fenómeno ovni y qué testimonios hay? ¿Otras épocas cuándo? ¿Un siglo, dos, tres? Hemos dado una pequeña explicación. Ya te digo que no hagáis caso de todo lo que estamos diciendo porque casi seguro que estamos equivocados. Esto, tomarlo siempre a título de inventario, con total seguridad. Pero os hemos dado una pista muy clara. Las pirámides. Es decir, antes, cuando se manifestaban en su forma original, que es forma piramidal. Stargate, ya sabéis que muchas veces las películas de Hollywood se adelantan a ciertos acontecimientos, muchas veces también para ir preparando, ¿no?, a la población. En este caso, lo de Stargate es muy significativo. Es decir, ¿por qué esa tendencia a hacer pirámides? No durante todas las épocas de manera cronológica, porque ese es el error, cuando empiezan a comparar las pirámides de México con las pirámides egipcias. Es decir, hay unas diferencias cronológicas terroríficas. Pero sí buscan un mismo modelo. Es como el culto cargo, por ejemplo, dentro de la mitología y del folclore, por ejemplo, de las islas del Pacífico. Es decir, cómo intentas imitar a aquellos que ves y luego pues haces reproducciones de aviones. Bueno, os habéis visto Los dioses están locos. Un momento, para el que no lo sepa, que aún habrá, el culto cargo es un culto que para los antropólogos del mundo occidental fue decisivo, porque descubrió la mecánica de los seres superiores. O sea, cómo funciona un dios. Durante la Segunda Guerra Mundial los americanos lanzaron toneladas de cargamento sobre las tropas que combatían en las junglas de Buna, en el norte de Nueva Guinea. Es decir, los paracaídas de los objetos que caían se convirtió para las tribus indias de Nueva Guinea en un regalo de los dioses. Había seres del aire que les lanzaban cosas en paracaídas. Y crearon todo un culto religioso que lo llamaron así, culto cargo, en torno a los dioses blancos que les tiraban cosas del aire. Entonces, el problema empezó cuando en el año 45 los dioses dejan de lanzar cosas, porque ya no hay japoneses en Nueva Guinea. Entonces, el problema que se les plantea es por qué los dioses nos han abandonado y han dejado de mandarnos estas chorradas tan chulas como cuchillos, palas, tan útiles que nos venían tan bien. Entonces, el culto cargo nace de la necesidad de los indígenas de volver a hacer algo para que los dioses vuelvan. ¿Y qué es lo que hacen? Pues empiezan a reconstruir aviones de madera, con alas, con planos, es decir, con colas. Entonces, el culto cargo se ha convertido en una de las formas esenciales de ver cómo se desarrolla el fenómeno religioso en el mundo. Y lo que dice Jesús es así: somos un culto cargo gigantesco, pero somos nosotros. Es decir, nadie más. Somos nosotros mismos.
Claro, el ser humano en bruto, no, para ellos no le servimos. Entonces, para que le sirvamos, es decir, si realmente, es un poco lo que decía Salvador Fresedo, pero más sofisticado. Es decir, Salvador Fresedo pensaba que es una granja humana, que se alimentan de nosotros. Yo creo que se queda en una parte muy rudimentaria de la teoría. Pero si vamos más allá, ya digo, y además con muchas evidencias de muchos testimonios que tenemos, es decir, si les necesitamos, si generamos un tipo de radiación o de vibración que para ellos es útil, es alimenticia. Entonces, se sabe que parte de esa vibración que genera el ser humano se potencia y se activa si tenemos ideas religiosas inspiradas directamente por ellos. Entonces no tiene ningún tipo de problema en manifestarse en un lugar concreto y aparecer ese lugar como un lugar sagrado. Una cosa solo, ¿os habéis dado cuenta siempre que cuando aparece una virgen o cuando aparece un hada, bueno, cuando hace una virgen, las procesiones marianas tienen algo en concreto siempre hay un hecho esencial. El hecho esencial es que siempre piden un lugar de culto. Un lugar de culto. Un lugar que atraiga a un montón de gente. O sea, lo que son Lourdes y Fátima básicamente son imanes gigantescos. Es gente donde va por millones, o Guadalupe, donde la gente se concentra, como la Cava, en la Meca, igual, exactamente lo mismo. Entonces, todos los puntos religiosos del mundo son grandes elementos de concentración humana. Voy a poner una broma. ¿Os acordáis de Matrix? En Matrix las máquinas bien, porque los seres humanos tenemos la carga energética de una pila de 1,5. Bueno, es una broma, ¿no? Pero algo parecido. O sea, está claro que nosotros proyectamos algo cuando nos acumulamos que algo o alguien parece resultarle útil. Bueno, Jesús, Carlos, hace 2 años estuvimos en casa de Ignacio de Arnaude, que creo que esto es el mejor homenaje que le podéis haber hecho, porque lo que nos habéis enseñado es el teatro cósmico, que es un poco su teoría. Si este es el teatro cósmico y esto es nos supera una cuarta dimensión, evidentemente sería una dimensión superior. Ellos, ¿cómo nos ven a nosotros? ¿Cómo nos verían a nosotros si es de una dimensión superior? Sí, cuando hablamos de ellos ya partimos de un error, porque para mí ellos son muchas cosas. Es decir, no solo es una entidad determinada que vienen aquí a hacer una puñeta a alimentarse de nosotros. Eso es una visión sesgada del fenómeno. Es decir, parte de ellos, es decir, parte de los que están aquí, nos visitan y manipulan nuestra realidad, sí buscan eso. Pero hay otra parte que lo que están buscando es todo lo contrario, es ayudarnos, es a evolucionar, en definitiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese teatro cósmico, no todos lo hacen. Pero claro, de aquí viene la complejidad y de ahí que muchos se desanimen cuando intentan buscar el origen en la naturaleza del fenómeno ovni. Es decir, hay varias entidades, de ahí, por eso habéis visto que a veces se les describe como seres de 3 metros, rubios, tipo Adonis, perfectos en sus modales y sus comportamientos, otras veces son grises cabezones, ¿no? Con ojos almendrados. Es decir, se les describe de muchas maneras. ¿Por qué? Puede ser o bien por camuflaje o sencillamente porque nos están visitando en distintos lugares. Pero dentro de todos los que nos puedan visitar, imaginaros, hay algunos que son más peligrosos que otros. Hay algunos que solo vienen por curiosidad, como periodistas. Toman nota y dicen, uy, el planeta Tierra está un poco mal. Nos visitan como una especie de ventana temporal, es decir, manejan la cuarta dimensión. Por supuesto, a lo mejor no son viajeros del espacio, sino viajeros del tiempo. Nos ven, observan y se largan. Pero hay otros que no. Otros vienen, se quedan y nos manipulan. Y esos son los que más nos preocupan. ¿Por qué? Porque hasta hace poco hablar de dimensiones era casi una utopía, pero os he citado a Michio Kaku. Él es uno de los defensores de la teoría de las cuerdas supercuerdas. Eso es una alternativa a muchas cosas, entre otras cosas al modelo estándar dentro de lo que es la estructura de la materia, es decir, de los átomos y las moléculas, o bien a lo que consideramos mayoritariamente aceptado como el Big Bang, es decir, cómo se genera un universo. Bueno, pues Michio Kaku piensa que la teoría de las supercuerdas da una visión muy coherente y científica de cosas que no llegamos a controlar a nivel científico. Estamos hablando de ciencia pura, pero para entender la teoría de las supercuerdas hay que hablar de 10 dimensiones. Es decir, estaremos hablando de las 3 dimensiones espaciales que conocemos, la temporal, es decir, la cuarta, y luego otras 6 dimensiones plegadas sobre sí mismas que solo se manifiestan cuando se dan ciertas circunstancias espaciales o temporales. Pero claro, si hablamos de seres que conocen 4, 5 o 6 dimensiones, imaginaros cómo pueden manipularnos a nosotros, donde dentro de la estructura evolutiva estamos en una civilización tipo 0, dentro de las 3 civilizaciones, por ejemplo, que hizo un astrofísico ruso que era Kardashev, donde hablaba de 3 tipos de civilizaciones. Ni siquiera llegamos a la una. Una pequeña observación. Aparte de la posibilidad dimensional de que viene en el tiempo y vale, que habría otra, es la probabilidad de universos, que fueran universos diferentes. Eso es donde partió la idea de la teoría de von Neumann. Von Neumann es un físico de los años 50, ¿eh? ¿Alguien ha visto la película Virtuosity?
Bien, Virtuosity explica a la perfección cómo una entidad creada por nosotros, por los seres humanos, puede hacerse viva en nuestro mundo, viva biológicamente. Y dices, bueno, ¿cómo? ¿Qué disparate más increíble? Bueno, lo que hace son ordenadores de inteligencia artificial, o sea, nuestros, creados por nosotros, que han cogido conciencia de su existencia, como Skynet en Terminator. Entonces, el ordenador de Virtuosity, en la novela y en la película, gobierna nanomáquinas, es decir, es capaz de programar enjambres de máquinas microscópicas al ojo humano que van programadas por él y actúan en sincronía. Entonces, con eso, el ordenador es capaz de crear cualquier elemento químicamente posible en nuestro universo. O sea, a nosotros. Crea personas dentro de nuestro mundo, pero lo crea un ordenador creado por nosotros. O sea, es un universo intruyendo en el nuestro. Bueno, esa es la explicación de la intrusión. Es decir, si tú vives en un universo paralelo capaz de penetrar en el tuyo y tocar la materia a escala atómica, estás construyendo elementos químicamente modificables en tu propio mundo. Entonces puedes estar en cualquier parte del sitio, del universo, en el lugar más extremo del mundo, si tú eres capaz de conectarte de alguna manera, o incluso en un universo paralelo, ¿qué más da? Es decir, y bueno, ya para qué hablar si vives en el tiempo. No tenemos ni idea de lo que puede ser esto. Lo que sí sabemos es que tiene una serie de pautas que curiosamente existen porque los limita. Es decir, porque les fija una limitación. En Virtuosity la limitación que tiene el ordenador cuando crea seres como nosotros es la dimensión física del espacio en el que maneja. O sea, se maneja muy bien en un 80x2, pero no puede pasar de ahí, porque no llega a la energía que necesita. Con lo cual puede crear, es algo parecido a lo que ocurre en Terminator 3 con el Terminator que es de líquido. Puede coger cualquier cosa químicamente posible de una estructura de tamaño, pero no puede hacer nada complejo. Es decir, por ejemplo, no puede crear una máquina, una bomba, porque no podría crear mecanismos mecánicos complicados, no podría hacerlos. Bueno, pues esto es muy parecido, es decir, hay algo que les limita. Estas pulsaciones de luz están siempre limitadas en el espacio, siempre, no crecen, no se hacen grandes, no son un pulpo, se quedan siempre en el mismo tamaño. Lo cual quiere decir que sea lo que está haciendo, está operando en un entorno espacial reducido, es decir, como dijo Rindles, están limitados, no pueden moverse, tienen un espacio solamente de limitación. La teoría de Rindles, que es una teoría ella la llama los agujeros del más allá, y es una teoría en la que sostiene que somos nosotros mismos a lo largo de toda la evolución del cosmos, o sea, da igual, de aquí a los próximos 100 millones de años. Es decir, lo que te dé la gana, pueden ser seres biológicos o máquinas, somos nosotros, nosotros sin lo que hemos hecho en el universo. Entonces, sostiene una cosa que sería absolutamente inabordable, y es que, ¿qué ocurre si quien hace el movimiento espaciotemporal se desplaza en un movimiento de escala de 100 millones de años? Pues lo que puede hacer es un disparate total, tú no entendías nunca nada, y además siempre lo verías de manera fragmentaria, nunca verías nada. O sea, para ti será siempre como un gigantesco e imposible teatro capaz de comprender. Entonces, algunos, menos optimistas, como Valeo, como han llegado, o incluso le pasaba a Meceos, han llegado a la conclusión de que es inútil intentar comprender el fenómeno. Que lo que tienes que intentar es sacar cosas útiles del fenómeno. Por ejemplo, los creadores del culto cargo acabaron creando un planeador, sin tener ni idea cómo se volaba, porque copiaban los modelos de los aviones en madera y acabaron volando. Entonces, tú puedes acabar aprendiendo algo de todo esto sin necesidad de comprender el fenómeno, no tienen idea. Los del culto cargo nunca han entendido nada de física, pero vuelan sus planeadores. Entonces, es igual que eso. Y a lo mejor nos tenemos que limitar a eso, pero la sensación es la que dice Jesús, que esto no es casual. Es decir, que este tipo de alteraciones tienen una función, que alguien lo hace por algo. Y lo hace por algo porque le interesa que tú lo veas así. Porque si no, se disfrazaría. Porque lo que está bastante claro es que les parece o les resulta muy fácil disfrazarse. Mirad, dos ejemplos muy concretos. Os digo que la charla puede durar horas y horas, ¿no? Y lo que hemos hecho es intentar reducir solo bajo un aspecto lo que pensamos que es la complejidad del fenómeno OVNI. Pero dos ejemplos muy claros que además conocéis seguro. Uno son las líneas de Nazca, conocéis todas las líneas de Nazca, ¿no? Y el otro es una tribu perdida en la República de Mali que se llama el pueblo Dogón. ¿De acuerdo? Os sonará, ¿no? Los Dogones dentro de la República de Mali. Bueno, pues dos ejemplos que se me ocurren ahora, podría citaros muchos más, de gente que ha tenido contacto con este tipo de seres que no ha sabido interpretarlo bien, pero que están deseando que vuelvan otra vez a manifestarse porque de alguna forma los necesitan y esos seres les necesitan también a ellos. En el caso de la tribu Dogón, yo estuve además allí hace unos años hablando pues, con los ogones. Los ogones son como los chamanes dentro de los dogones, es decir, la gente de conocimiento, y tiene una cosmología muy diferente a la que deberían tener, ¿no? Es decir, el conocimiento de Sirio A, de Sirio B, de Sirio C,
pues eso indica de que realmente sus datos no los pudieron obtener de forma empírica porque no tienen observatorios astronómicos y ellos no tienen esos conocimientos. Es una tribu, para que os hagáis idea, Mali, perdido ahí en el África Negra, bueno, pues dentro de las etnias que hay en Mali, los dogones están considerados como los más retrasados. Y sin embargo tienen un conocimiento astronómico muy avanzado. Ese conocimiento astronómico ellos saben de dónde viene. Viene directamente de sus dioses, de sus gnomos, con N, no los gnomos dentro del mundo de la mitología. Y esos gnomos dicen que proceden de un planeta que orbita alrededor de Sirio C. Sirio C no deberían conocerlo porque es un sistema trinitario dentro de lo que son estrellas. Se pensaba que era solo un sistema binario, que solo era Sirio A y Sirio B, y que Sirio B da una vuelta alrededor de Sirio A de 50 años, que efectivamente lo habían registrado dentro de su cosmogonía y en función de las tradiciones orales que habían pasado. Pero el planeta de estos seres que ellos les han visitado procedería de Sirio C. Y Sirio C se ha descubierto en el año 1995 gracias a 2 astrónomos franceses. Todo ese tipo de cosas referentes a un pueblo totalmente atrasado que todavía sigue viviendo prácticamente la prehistoria, y os podría contar multitud de anécdotas sobre los dogones. Sin embargo, ha demostrado un conocimiento astronómico fuera de lo común. Y no viene de ellos, sino heredado por lo que les dijeron los dioses cuando descendieron en ese territorio. Y por otra parte, lo de la cultura nazca, que es más cercana en el tiempo, es decir, cuando empiezan a hacer este tipo de figuras, se sabe que es alrededor del año 500 después de Cristo, tiene que ver precisamente como un llamamiento desesperado de esta cultura hacia sus dioses, porque estaban pasando ni más ni menos con uno de esos cambios climáticos terroríficos. Se juntaron 2 cosas: por una parte el fenómeno del Niño y por otra parte un seísmo del carajo que prácticamente acaba con ellos y con Cahuachi, que era su capital y donde están sus pirámides principales. Bueno, pues como llamamiento a los dioses, es decir, que algún momento tuvieron esa manifestación divina y empezaron a hacer esos dibujos en la pampa de Nazca. ¿Para qué? Para que su cultura no desapareciera. Los dioses, una vez más, igual que pasaron también con los aztecas en el 910, con los mayas, que también desaparecen, hacen llamamientos desesperados a sus dioses para que les ayuden, pero los dioses se hacen sordos. Bueno, pues este tipo de ejemplos... Por cierto, llamamiento igual que el que hacen los que creían en el culto cargo a los americanos que les lanzaban regalos en el año 45. Exactamente igual, pero no volvieron. Entonces, son ejemplos que se podían extraer, pero creo que son muy significativos para darnos cuenta de que siempre han estado ahí, de que eligen al pueblo que eligen, siempre hay un pueblo elegido. El pueblo de Ogón fue un pueblo elegido, no sabemos para qué, podemos sospechar para qué, porque desde luego no los hicieron más listos ni más desarrollados. Pero entonces, ¿para qué eligen a los pueblos? Sencillamente eligen a grupos, a etnias, porque los necesitan. ¿Y qué pueden necesitar estos dioses que se supone que tienen una tecnología mucho más avanzada que la nuestra? Sencillamente los necesitan por algún tipo de suministro energético, y ese suministro energético se potencia cuando se genera un tipo de creencia religiosa, cuando haces un culto, cuando creas un lugar religioso y cuando les adoras. Entonces, a partir de ahí, ellos se manifiestan. ¿Habréis oído alguna vez la frase que se dijo mucho también en la época romana y griega? Dice: los dioses desaparecen cuando tú no crees en ellos. Efectivamente, si tú no crees en ellos, si tú no los rindes culto, desaparecen. ¿Por qué? Porque ellos te necesitan. Si tú no crees en ellos o no los adoras, estos dioses desaparecen. Pero no porque desaparezcan la nada, sino porque buscan otro pueblo. Pero siempre han estado aquí. Y la forma que han tenido de manifestarse es lo que hemos visto ahora. Ahora es como si su camuflaje hubiera desaparecido y se están manifestando tal cual son. Es decir, como quieren que sean. ¿Eso quiere decir que sea bueno o malo lo que está pasando ahora? No. Sencillamente que estamos posiblemente en el preámbulo de un momento en que se va a propiciar cierto contacto que puede influir posiblemente al planeta en sí, o puede influir sencillamente dentro de nuestro sistema de creencias. Eso es lo que tenemos que ver. Es decir, por eso os decía, y era mi consejo, estar expectantes a todo lo que está ocurriendo actualmente, porque cada vez hay más noticias en distintos foros que van siempre señalando la misma dirección, incluso las películas que se están haciendo en Hollywood. Nos vienen una cuantas peliculillas que de una forma o de otra nos están señalando o nos están preparando el camino para que la humanidad esté preparada. ¿Preparada para qué? Sencillamente para lo que debemos estar, para el contacto, para el encuentro. Esperemos que no el encontronazo. Hola, buenas noches. Me llamo Antonio. Quería haceros 2 preguntas, si es posible. Una en relación a esto último que has dicho. Se dice que
se nos está preparando. ¿Es posible que la crisis actual tenga algo que ver con esto? Que de alguna manera se esté preparando algo. Y por otro lado, si habláis de que hay viajeros en el tiempo, ¿sería lógico pensar que los viajeros en el tiempo somos nosotros mismos? Si es la teoría de Randles, sí, claro, somos nosotros mismos. Lo que pasa, Jenny Randles lo hace de una manera muy curiosa. Por cierto, su libro es muy aconsejable, pero lo hace de una manera muy, muy curiosa porque lo plantea en la totalidad del futuro. O sea, es un futuro que es infinito. Entonces, nuestra situación sería casi infinita, imposible de controlar. Sí, claro, Randles se refiere a nosotros mismos, pero nosotros mismos en 2 millones de años no somos nosotros mismos, son otra cosa. Entonces, bueno, se refiere a eso, sí. Lo del Randles es incontrolable. ¿La otra cuestión? No, yo creo que no. Las crisis son cíclicas en el sistema capitalista general. Es una cosa que se sabe desde Adam Smith, poco después. Y se lleva intentando corregir el siglo XIX. El problema del ser humano actual es que ha roto las costuras de la Tierra. Somos muchos y que consumimos mucho y cada vez más. Y no lo tenemos muy claramente organizado ni sabemos muy claramente lo que queremos. Tenemos un serio problema. Pero no creo que tenga nada que ver con extraterrestres ni con otras entidades. Nos lo hemos buscado, pero bien, y nosotros solos.